Buenas tardes. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Tercera Decisión Civil Familia Laboral, aplicación al sistema procesal oral. En Montería, al primer día del mes de abril, se dará inicio a la audiencia pública de alegatos y decisión con el fin de resolver la apelación de la sentencia calendada 21 de agosto del 2012, proferida dentro del proceso instaurado por el señor Emiliano José Soto Vega contra el Instituto de Seguros Sociales, radicado número 23-001-31-05-002-2012-00060. Se le recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia. Ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala, obedecer las órdenes impartidas, permanecer en los lugares asignados, no fumar, no murmurar los aciertos o desaciertos de las partes a través de señas, aspavientos o manifestaciones verbales. Utilizar posturas acordes a la solemnidad de la audiencia. No fumar, comer, dormir, leer y botar basura en sitios inadecuados. No protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala. No hacer uso de los equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside la audiencia el honorable magistrado doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien proferirá la decisión adoptada por la sala integrada con los magistrados doctores Cruz Antonio Llanes Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Se le solicita a los asistentes e intervinientes ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados. En Montería, hoy 1 de abril del 2013, siendo las 4:10 de la tarde, la Sala Tercera de Decisión Civil y Familia Laboral del Tribunal Superior de este distrito se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación oportunamente impetrado por el apoderado de la parte demandada frente a la sentencia dictada 21 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, Córdoba, dentro del proceso ordinario laboral radicado número 23-01-05-05-002-2012-0060, promovido por el señor Emilio José Soto Vega contra el Instituto de Seguros Sociales representado legalmente. A continuación, se procede a verificar la asistencia de las partes aquí presentes, comenzando por la demandante y su representante. Buenas tardes, honorables magistrados. Permítanme presentarme. Mi nombre es Luis Ángel Huelva Moreno, quien actuó como apoderado sustituto en el presente proceso, identificado con cédula de ciudadanía número 15646-981, portador de la tarjeta profesional 197742. Muchas gracias. Esta audiencia. En primera instancia me sustituyeron general. Se le concede el uso de la palabra a la parte demandada o a su representante. Honorable magistrado, mi nombre es Margelis Gregoria Guzmán Guerra, identificada con la cédula de ciudadanía 50913-635, expedida en la ciudad de Montería, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional 146855 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la demandada, y para efectos de notificación la recibiré en la calle 31A, número 3941, urbanización Bonanza, la ciudad de Montería. Entonces, la sala le solicita la identificación con la tarjeta y la cédula de ciudadanía. Sí. Plenamente identificadas las partes y sus representantes, se procede a dar aplicación al artículo 82 del Código Procesal Laboral para oír las respectivas alegaciones.
comenzando por la parte demandante y luego por la demandada. Tiene la... Muchas gracias, honorable magistrado. En primer lugar, solicito muy respetuosamente se sirva a confirmar la sentencia apelada por la actora o la apoderada del Seguro Social en liquidación hoy por pensiones, por considerar que carece de fundamento, los cuales me propongo a expresar de la siguiente manera. En primera instancia, se logró demostrar que el demandante, señor aquí, Emilio Soto Vega, es beneficiario del régimen de transición. Situación esta que lo cobija para que sean aplicables leyes anteriores a la Ley 100 de 1993. Situación esta que fue desconocida por el Instituto Seguro Social a través de la resolución 013-690 del 2007, la cual le reconoció la pensión al actor. Muy bien. Así las cosas, notamos que para encontrar el verdadero IBL al actor, el ingreso hacia liquidación, a este le es aplicable y mucho más favorable lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la cual conocemos y que a su tenor y dice que se le aplicará, se le encontrará un IBL a los actores de acuerdo a los promedios de los salarios devengados durante los últimos 10 años de servicio. Así las cosas, el suscrito considera que la decisión adoptada por el juez de primera instancia se ajusta a derecho, honorable magistrado, y el cálculo aritmético hallado por este se ajusta a la ley, es decir, le fue mucho más favorable, sacando el promedio de los últimos 10 años, tal como lo dije anteriormente, para encontrar el real y verdadero IBL al actor. Situación esta la cual desconoció el Instituto de Seguro Social en la resolución que reconcilió la pensión. De esta manera, y para ser más conciso, ruego a esta judicatura sírvase confirmar la sentencia apelada. De esta forma dejo planteados mis alegatos. Muchas gracias. Su señoría. En mi condición de recurrente en el proceso de la referencia, me permito manifestarle que me acojo a lo plasmado en el recurso, el cual fue sustentado en el despacho de la juez segundo laboral del circuito de Montería, y quien amplió teniendo en cuenta dos consideraciones. Desde la audiencia de conciliación que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, observamos que la juez de conocimiento, la cual ya hice alusión a ello, inicia con algunos errores de hecho y de derecho, al hacer un cálculo aritmético de la reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta al desatar como tal la competencia que fue interpuesta, la falta de competencia, ella debió simplemente pronunciarse manifestando de que estábamos frente a unas pretensiones de trato sucesivo, y no como se vio en la audiencia, donde la honorable juez para mi concepto, respetando lo que se desarrolló en la audiencia, estábamos frente a un prejuzgamiento en cuanto a que se daba a favor del demandante dicho presupuesto, por lo que no era desde la primera etapa para ella pronunciarse como tal en ese aspecto. Por otro lado, encontramos que al condenar a Liz a reliquidar una pensión en 2.898.741 a 3.480.134 a partir del 11 de noviembre de 2006, y aplicar una prescripción parcial y no tomar lo solicitado
como tal en la sustentación del recurso, en el planteamiento que se hizo al contestar la demanda, una prescripción total, obviando lo manifestado por las altas cortes, y así lo hizo saber la misma juez de conocimiento, y lo hizo alusión en la sentencia hoy atacada, que se debió dar una prescripción total, teniendo en cuenta de que en la resolución 0136 de 2007, en su inciso segundo, artículo segundo, dice de que se le concederá el recurso que contra ella procede el recurso de reposición, subsidio de apelación, lo cual no tomó el asegurado. Por lo que vino a atacarla el 11 de enero de 2012, cuando ya se encontraba esta debidamente ejecutoriada y se encontraba prescrita. Así las cosas, encontramos que la demanda fue incoada contra el Instituto de Seguro Social, entidad que fue suprimida mediante decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012. Es decir, a la fecha hay una imposibilidad jurídica, su señoría, para que el IS pueda cumplir con obligaciones pretendidas, por lo que considero que se debe revocar por nula la sentencia emanada del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería. Como segunda concesión, señoría, y la planteo de manera subsidiaria, es que no encuentro dentro del proceso que se haya dictado un auto dando aplicación a lo normado en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, que trata de la sucesión procesal, por lo que considero la falta de legitimación en causa por pasiva en lo que atañe a contenciones, ya que la legitimación en causa es un presupuesto del proceso consistente en la capacidad de la persona natural o jurídica para concurrir en él. Para invocar pretensiones, para ejercer la defensa, como en el caso que nos ocupa, donde el hijo es suprimido y las pretensiones de prima media con prestación definida quedaron a cargo de Colpensiones. Pero como no ha sido vinculado legalmente al proceso y el hijo es suprimido, no se puede fallar de fondo, y lo legal es inhibirse por falta de estos requisitos, sus señores. De esta forma, dejo plasmado la ampliación del recurso. Gracias. Oído los alegatos, la sala entra en receso hasta por 15 minutos. Gracias. Se reanuda la audiencia dentro del proceso instaurado por el señor Emilio José Soto Vega contra el Instituto de Seguros Sociales. Se le solicita a los asistentes ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados. Como se ha planteado por la profesional del derecho que defiende los intereses del IS, la declaratoria de nulidad por falta de legitimación en la causa, considera la sala pues que no hay lugar a ella, por cuanto estaría planteándose una sucesión procesal, y con fundamento en el artículo 60 del Código Procesal Civil, pues no hay lugar a declarar la nulidad por falta de legitimación. Además, consideramos que en un caso dado sería Colpensiones pues la interesada en integrar el contradictorio. Hecha esta votación, se pasa a
dictar la correspondiente sentencia. Para ello, pues se trae un resumen de los antecedentes. Por escrito, que está visible a folios 1 al 4 del cuaderno de primera instancia, el actor, mediante apoderado judicial, demandó al Instituto de los Seguros Sociales, pretendiendo que se declare que tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con base en el promedio de los salarios de los últimos 10 años, por ser el más favorable, aplicando el 81% como tasa de reemplazo. También solicita se ordene la reliquidación de la pensión siempre y cuando no sea inferior a la suma de 2.945.739 pesos desde el 10 de noviembre del 2006. Asimismo, suplicó los incrementos legales anuales y la indexación desde el 10 de noviembre del 2006, fecha en la cual adquirió el derecho a pensionarse. Del mismo modo, rogó se condene al pago de todas las mesadas retroactivas desde el 10 de noviembre de 2006 al pago de los intereses moratorios extra y ultra petita. Estas pretensiones tienen su fundamento en los hechos, los cuales va a resumir la sala así. Afirma el accionante que fue pensionado por la demandada en el riesgo de vejez mediante resolución número 013690 del 2007. Y la prestación se le reconoció a partir del 10 de noviembre del 2006 en cuantía mensual de 2.898.741 pesos. Por reunir los requisitos exigidos, la demanda fue admitida mediante auto datado 24 de febrero del 2012, se notificó en legal forma y fue contestado oportunamente, y la parte pasiva manifestó oponerse a todas las pretensiones y condenas por considerarlas ineptas respecto a los hechos. Dijo: es cierto el 1, el 2, el 3, el 4, y al 5 dice no postales, el 6, el 7, el 8 y el 9 dice que no es cierto. Fundamentó su oposición diciendo que las leyes aplicables al trabajo y seguridad social, por ser de orden público, son de aplicación general e inmediata, y ello implica que todas aquellas situaciones consolidadas en vigencia de una ley de este orden no podrán ser modificadas o mutadas sobre pretexto de invocar una condición más beneficiosa. Planteó como excepción previa la falta de competencia y de fondo la prescripción, cobro de lo no debido, las genéricas o las que resulten probadas en el curso del proceso, aduciendo que al existir una prestación económica reconocida como es la pensión de vejez, deberá absolverse al IS de toda responsabilidad. Así también propuso cobro de lo no debido. Para ello apunta que el IS realizó el cómputo para liquidar la pensión teniendo en cuenta el número de semanas cotizadas y el promedio del IBL según las disposiciones que aplican al caso. El fallo de primera instancia finalizó con la sentencia calendada 21 de agosto del 2012, mediante la cual el juez del conocimiento declaró probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por el IS y no probada las demás. Condenó al Instituto de los Seguros Sociales a liquidar la pensión de vejez que le fue reconocida al demandante a partir del 10 de octubre de 2006 en cuantía de 3.480.134 pesos, monto que deberá ser reajustado anualmente conforme a la ley. En consecuencia, se ordena a la parte pasiva reconocer y cancelar al demandante las diferencias surgidas en las mesadas pensionales causadas y pagadas desde enero 11 de 2009, suma que deberá ser indexada conforme al IPC certificado por el DANE. Como cuarto punto, absolvió al Instituto de los Seguros Sociales de las demás
pretensiones e impuso costas a cargo de la pasiva. La jueza en sus consideraciones observa que no es materia de discusión que el accionante es beneficiario del régimen de transición, dispuesto en el artículo 36 arriba transcrito, pues así se plasmó en la resolución ya mencionada, por medio de la cual se le reconoció el derecho pensional al demandante. Todo ello de acuerdo con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 1990, a partir del 10 de octubre del 2006. Corrobora el despacho que el actor alcanzó la edad de 60 años el 11 de marzo del 2006, es decir, que desde que entró en vigencia la Ley 100 del 93, abril del 94, le hacían falta 11 años, 11 meses y 11 días para alcanzar los 60 años requeridos por la ley para obtener el estatus de pensionado. La jueza consideró que para efectos de obtener el salario base de liquidación de la pensión de vejez del accionante, aplica el artículo 21 de la Ley 100 del 93, que obliga a tomar bien sea el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años anteriores al reconocimiento de la pensión o el salario devengado durante toda su vida laboral. Apuntado lo anterior, el juzgado procedió a realizar la liquidación del IBL teniendo en cuenta que la última cotización efectuada, de acuerdo con la historia laboral que allegó el mismo accionado a folio 129 a 131, evidencia que el actor cotizó desde el 1 de mayo de 1982 hasta octubre del 2006. En consecuencia, los últimos 10 años abarcan desde 1996 hasta el 2006, por lo que efectuada la liquidación por el despacho, se obtiene un ingreso base de liquidación indexado en la suma de 4.296.462, al que se le aplica el monto del 81%, tal como lo ordena el artículo 20 del Acuerdo 049 del 90. Y resalta la jueza que el Instituto de los Seguros Sociales en el acto administrativo lo hizo a reconocer la pensión. Respecto a los intereses moratorios, el ACO manifestó que solo procede para el retraso y reconocimiento de pensiones, mas no tratándose de liquidación de las mismas, razón por la cual absolvió por esta prestación. El recurso de apelación. Contra la decisión ya referenciada, la parte demandada interpuso el recurso de apelación y fue sustentado oportunamente argumentando que desacierta la ACO al aplicar el artículo 21 de la Ley 100 del 93 al variar el ingreso base de liquidación de 3.578.693 que plasmó el Instituto de los Seguros Sociales en la ya reconocida resolución a 4.296.492, basándose en la historia laboral arrimada a la demanda. Considera el apelante que es inverosímil, ya que existen falencias entre las semanas cotizadas en el citado documento y la verdaderamente consignada en el documento real, por lo que considera que el valor de la tasa de reemplazo no es el verdadero, aunque sí el porcentaje, razón por la que no está de acuerdo con la liquidación pensional. Argumenta el accionado que cae en error de hecho y de derecho la jueza al no tener en cuenta los pronunciamientos de las altas cortes. Asimismo, dice que existe prescripción, ya que desde la ejecutoria de la resolución 01-3690 del 2007 han transcurrido más de 4 años. Insistió en un error aritmético por parte del despacho de instancia en la fórmula de reliquidar. Consideraciones.
Se inicia el estudio de la presente litis afirmando que los presupuestos procesales demanden forma, capacidad procesal para ser parte y competencia del juez se encuentran reunidos y por ende la sentencia será de mérito, ya que no se evidencia irregularidades que obliguen a la sala a proferir fallo inhibitorio o desestimatorio. Antes de entrar a resolver el caso puesto en consideración, es necesario advertir que si bien la recurrente en la sustentación del recurso de apelación esgrimió que la historia laboral presentada junto con la demanda es inverosímil y que abriga falencia entre las semanas cotizadas, no se tendrá como punto objeto de apelación, como quiera que revisadas las actuaciones procesales pertinentes tendientes a la oposición en primera instancia, no se observó reproche alguno respecto a dicha historia laboral. Por ende, no puede ser objeto de pronunciamiento en segunda instancia. Problema jurídico. Escuchada la sustentación del recurso y los alegatos presentados en primera instancia y en segunda por la apoderada judicial del Instituto de los Seguros Sociales, esta colegiatura considera que el quid del asunto estriba en determinar, primero, la normatividad aplicable al demandante para el cálculo del IBL, el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 del 93, pregonado por la apoderada del IS, o es el artículo 21 de dicha normatividad implementado por la ACU. Segundo problema, erró la ACU al calcular el valor del IBL. Tercero, el fenómeno jurídico de la prescripción opera en la reliquidación pensional. Como preámbulo al estudio de fondo es claro y no existe discusión respecto a que el demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 del 93, ya que nació el 11 de marzo del 46. Significa que abril 1 del 94 tenía más de 40 años de edad. Ahora, atendiendo al primer punto de estudio, se debe determinar la normatividad aplicable para el cálculo del IBL, ya que según el fallo de primera instancia, al pretensor le es aplicable el artículo 21 de la Ley 100 del 93, y la apelante alega que la norma ajustable es el inciso 3 del artículo 36 de la referida normatividad, tal como lo realizó el IS al momento de conceder la pensión. Para resolver este punto es criterio de esta sala que los parámetros a seguir para la liquidación del ingreso base de liquidación de aquellas personas beneficiarias del régimen de transición depende del tiempo que le hiciere falta para cumplir todos los requisitos para tener derecho a la pensión. A partir de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, pues si el afiliado le faltaba menos de 10 años, su ingreso base de liquidación deberá ser el señalado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 del 93, pero en caso de faltarle más de 10 años, el IBL será liquidado conforme a las reglas señaladas en el artículo 21 de la misma ley. Así puede entenderse de lo establecido en el Estatuto de Seguridad Social en Salud y Pensiones, el cual regula dos formas para hacer la liquidación, a saber, a las personas que le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, contado desde el momento en el cual entró en vigencia el régimen actual, el IBL será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el cotizado durante el tiempo si este fuera superior, y a las personas que le faltare más de 10 años, el IBL se obtendrá del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, artículo 21. Criterio que es concordante con lo expresado por el Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto radicado en el número 960 del año 97.
Consecuente con lo expresado, el cálculo del ingreso base de liquidación de la pensión del actor debe ser conforme al artículo 21 de la Ley 100 del 93, toda vez que examinado el material probatorio obrante en el proceso, es absolutamente claro a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social 1 de abril del 94, el actor tenía 48 años de edad, es decir, le hacía falta más de 10 años para adquirir el derecho. En lo atinente al reproche planteado por la recurrente respecto a la liquidación del IBL, la Sala considera pertinente realizar una nueva operación aritmética. Para ello, como quiera que en parágrafos anteriores quedó establecida la normatividad aplicable al demandante, artículo 21 de la Ley 100 del 93, el cálculo se realizará con base en el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión. Y como quiera que respecto a la tabla de reemplazo no existe discrepancia entre las partes, se tendrá el 81%. Atendiendo los lineamientos establecidos, se procede a efectuar la liquidación del IBL y el valor de la pensión así. Se partirá del año 1996 hasta el año 2006, para lo cual se tendrá el ingreso base de liquidación, el IPC de cada año, el ingreso base de cotización actualizado, total de días por año, total de días para el IBL y el IBL actualizado. Estas operaciones, para efectos metodológicos y de la misma audiencia, se analizarán estas operaciones aritméticas para corroborar pues el resultado final, que dio un ingreso base de liquidación actualizado de 3.697.586 pesos y el porcentaje del 81 para un valor de pensión de 2.995.044. Sumados todos los valores año por año del IBL actualizado, se obtiene un monto de 3.697.586, que porcentuado al 81% arroja como mesada pensional actualizada a noviembre del 2006 la suma de 2.995.044, siendo este valor inferior al obtenido por la ACOA. Le asiste razón a la censura sobre el cálculo del IBL, por lo cual se ordenará la modificación del numeral segundo del fallo apelado. En cuanto a la prescripción alegada por la recurrente, la Sala se permite manifestar que ha sido reiterado el criterio jurisprudencial sobre la imprescriptibilidad de los derechos pensionales, dejando por sentado que puede ser reclamado en cualquier tiempo, contrario censo. Se ha sostenido también que las mesadas causadas con anterioridad a su reclamación o presentación de la demanda, según el caso, son susceptibles de prescripción si ha transcurrido el término trienal, para acudir ante la jurisdicción ordinaria. Sobre el particular, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, en sentencia 11 de marzo del 2009, siendo magistrado oponente el doctor Luis Javier Osorio López, expediente número 31558, expresó, abro comillas: como bien se puede observar, el cargo somete a consideración de la Corte el tema relativo a la prescripción de la solicitud de liquidación de un derecho pensional, en cuanto al límite máximo previsto en la ley para establecer el valor de la pensión de jubilación. La pensión de jubilación le fue reconocida al accionante a partir del 24 de diciembre de 1993, que es el caso que trae la Corte, mediante resolución número 01 del 13 de enero del 94, y la demanda introductoria se presentó solo hasta el 1 de abril del 2005.
habiendo por lo tanto transcurrido más de 3 años, y en respaldo de su tesis se soportó en la sentencia de casación de fecha 15 de julio del 2003, radicado 19.557, relativa a la prescripción de los reajustes que se pretenden por la inclusión de nuevos factores económicos que conforman la base salarial para el cálculo de una pensión, antecedente que estimó plenamente aplicable el caso. Por su parte, la censura en este cargo cuestiona el análisis de la colegiatura porque considera que incurrió en un hierro hermenéutico al entender que la situación tratada en la jurisprudencia acogida era igual a la debatida en su examen, cuando es sustancialmente diferente, pues la liquidación demandada no está basada en los factores económicos que integran la base salarial, que sirve de parámetro para la liquidación de la prestación, sino en la determinación del límite máximo del valor de la pensión, aspecto último que está inmerso dentro del criterio general de la imprescriptibilidad del derecho en sí mismo, siendo únicamente viable decretar la prescripción, pero de mesada causada con anterioridad a los 3 últimos años a la presentación de la demanda con la que se dio apertura a la controversia. Sigue diciendo la Corte que por consiguiente, al estar estrechamente ligados, entrelazados estos derechos constitutivos de un todo jurídico, ninguno de ellos admite la prescripción extintiva del derecho en sí mismo, y lo único que podría prescribir serían las mesadas o diferencias pensionales, con excepción de los últimos 3 años, contados desde la reclamación o presentación de la demanda. Cabe agregar que el mencionado pronunciamiento jurisprudencial en que se apoyó la sentencia del 15 de julio del 2003, radicación 19.557, mantiene el criterio de imprescriptibilidad del derecho pensional por su carácter de vitalicio, pero adoctrinó que tratándose de factores económicos relacionados con los elementos integrantes para la determinación de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum de la prestación en la forma como lo haya dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes prescribirá transcurrido el término que para tal fin prevé el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces no es posible que los juzgadores generalicen la aplicación de lo expuesto en esta sentencia rememorada, sin entrar previamente a distinguir lo que verdaderamente se está planteando en cada caso, que fue lo que aconteció en este asunto donde el tribunal no identificó en debida forma lo reclamado y lo confundió con un factor salarial, cuando no era, lo cual conllevó a que equivocadamente declarada aprobada la exención de prescripción de la acción sin haber lugar a ello, cierro comillas. Según el criterio jurisprudencial citado, cuando se depreca la reliquidación de una pensión por razones diferentes a la inclusión de factores salariales, la prescripción no produce ningún efecto. En consecuencia, como en el caso de Marras, lo pretendido es la aplicación de la norma más favorable al petente por haberse calculado erróneamente el IBL en detrimento de su monto, debiendo ser superior al reconocido, y ello incide directamente e intrínsecamente en el derecho pensional, que es imprescriptible, la reliquidación corre la misma suerte, operando este fenómeno jurídico solo frente a las mesadas pensionales, como efectivamente lo estableció la juez Acu. Corolario, esta sala modificará el monto de la pensión reconocida al actor y confirmará en todo lo demás el fallo de primera instancia por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. No se impondrá condena en costa por no encontrarse causadas. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Civil y Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla, primero,
modificar el numeral segundo del fallo apelado de origen y fecha y contenidos reseñados en el preámbulo, solo en lo correspondiente al monto de la pensión, la cual es de 2.995.044 pesos. Segundo, confírmese en todo lo demás de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, sin costas en esta instancia. Cuarto, oportunamente vuelve el expediente a su oficina de origen. Las partes quedan notificadas en estrado. No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada esta audiencia, siendo las 5:02. Los magistrados Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, Cruz Antonio Llanes Arrieta y Gustavo Jiménez Manuel Jiménez Peralta. Gracias.